porque vamos a hablar de historias. Estuvimos hablando hoy, que hace fecha, de lo de la decapitación de María Antonieta y su historia. Y nos quedaba un pedacito, porque decíamos que hoy íbamos a hablar de historia, porque íbamos a hablar con Cristian Pinto ya en unos segundos. Y nos quedaba la historia de esa que, porque ayer habíamos hablado de los caballeros templarios. ¿Se acuerdan que dijimos un poco ahí, tratamos de todo el poder que ellos manejaban y de cómo terminaron siendo acusados convenientemente por la iglesia y por los poderes? Pero todo, o casi todo, parece que había empezado cuando el rey Felipe el Hermoso, ya que estaba bastante dubitativo en su poder, parece que atrae una maldición a su familia. Esto lo cuenta los libros, que se los recomiendo porque están muy buenos, se llaman Los Reyes Malditos. Cuando Felipe el Hermoso es maldecido por el gran maestre de los caballeros templarios, Jacobo de Molay, o Jacques de Molay, que estaba por prenderse fuego, y parece que le dice... malditos, todos malditos hasta vuestra 13ª generación, maldiciendo al rey de Francia, Felipe IV, y así como toda la descendencia. Entonces ahí empieza una historia que se las recomiendo, pero hablemos realmente de historias, no con alguien que lee de historias, sino con alguien que sabe de historia y tiene su propia visión de algo tan importante, y es importante porque nos define. Nos define como seres, en muchos casos, en algunos hechos que quedan históricos al final. Y bueno, de eso un poco vamos a hablar con Cristian, que agradecemos muchísimo. Buenas tardes, Cristian, bienvenidos, hablemos de todo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Y bueno, yo realmente muy, pero muy agradecido por tu invitación y esta oportunidad de hablar de algo que nos apasiona, a lo cual le dedicamos muchísimo tiempo en nuestros días. Y bueno, qué mejor que hacerlo en el medio, en el aire, que es tan lindo los temas que tiene, atrapantes, realmente hay muchos de ellos. Y bueno, adelante, estamos atentos a lo que quieras conversar. Muchas gracias. Yo te presenté como historiador, pero debo haber cometido alguna falla. ¿Vos cuál es tu estudio en realidad? Te comento, mira, yo hice 3 años de profesorado, de los cuales me resisto a decir que abandoné porque el 4.º año en algún momento de mi vida lo voy a dar. Nunca ejercí la docencia porque cuando llegué al 3.er año de profesorado me entré a fanatizar por la investigación histórica, y eso me di cuenta que era una tarea de un licenciado en historia. Entonces arranqué la licenciatura, ya la terminé, estoy haciendo la tesis para recibir el diploma, y la tesis la tengo pronta y estoy en la etapa de corrección por llamarlo de alguna forma, corrección de estilo, detalles finales, ortografía, que si Dios quiere la entrego este año, y ahí sí voy a egresar de licenciado en historia, que es lo que me gusta y me apasiona, que es el rol de producir conocimiento, o sea, el licenciado en historia no puede hacerlo bien, evidentemente, pero no ejerce la docencia, sino que su trabajo es investigar fuentes históricas, andar en los archivos, buscar información, elegir un tema, encontrar las múltiples miradas de ese tema y, bueno, darlo a conocer a la luz. Para nosotros los investigadores, la joya de la función o del trabajo es que sea una producción innovadora, ¿verdad? Digo, claro. No podemos estar 4 o 5 años durante una carrera para hablar temas reiterados, sino que la valía realmente de la función está en que sea conocimiento nuevo y que haga un aporte a la ciencia humana. En definitiva, reescribir un poco algunos hechos históricos, avanzando por ahí por algunos otros caminos o tomando algunos otros datos que no se han tomado. La pregunta es, ¿siguen surgiendo nuevas cosas de hechos históricos? ¿Siguen surgiendo nuevos datos de algunos hechos históricos? Permanentemente te diría. Y quizás haya una opinión en la gente de que la historia es una materia quieta, que lo sucedido ya ocurrió, ya está, y que simplemente hay que conseguir la información de los hechos históricos,
generalmente dice, vos sabés cantidad de historia, me imagino todas las fechas que tendrás de memoria. Bueno, nada más alejado de la historia que de un historiador, que es simplemente recordar fechas. Y de hecho, algo que no tiene por qué saberlo todo el mundo, sino solamente quienes están metidos en este tema, existe la llamada historia de la historia, que se llama historiografía, y que es una materia que se da en facultad 2-3 años, que te enseña cómo a lo largo de la historia fue construida la historia, porque en realidad la historia no siempre fue igual. O sea, no es que alguien escribió la historia sobre algo, sobre un tema, y el tema esté agotado. No sé si me hago entender, pero sí. Te puedo poner un ejemplo. Nuestra historia liceal, por ejemplo, y escolar, es una historia política y militar. Vamos de batalla en batalla, de congreso en congreso, de las instrucciones al congreso y del congreso a la batalla, y de la batalla a la guerra, y de la guerra al presidente, y después cae en otra batalla, y ahí la vamos llevando. Exacto. Pero la historia ofrece una innumerable cantidad de miradas, que inclusive algunas son muy innovadoras y muy nuevas y muy recientes, que te puedo decir que han salido hace poquísimos años, de acercamientos al pasado que no son como el que nosotros aprendimos, que capaz que algunos son hasta desconocidos. Por ejemplo, la microhistoria, la historia regional, la historia local, la historia de las costumbres. ¿Y en la microhistoria, por ejemplo, qué sería? La microhistoria es un enfoque de hechos históricos mínimos, acotados a una región y a un territorio, que, por ejemplo, no se salen de ese marco espacial. O miradas que son micros, que son mínimas, que también son importantes en sí mismas y toman distancia de la otra historia, la que tú conociste, la que yo conozco, que es la historia social y política, pero es tan importante como la primera. Te pongo, por ejemplo, historia de la vestimenta en Uruguay, historia de la comida a lo largo de la historia de la música, pero historia de la música local, pero historia de la música duraznense, historia de cómo se veía la muerte, historia de la sociedad, historia del carnaval, historia del candombe, sobre esa historia del carnaval en Durazno. Esos enfoques, esas miradas, antiguamente, si uno va a buscar un libro de historia que contenga eso de hace 3, 4, 5 décadas atrás, evidentemente no existía. Y hoy en día van apareciendo y nos vamos dando cuenta que muchos hechos históricos, como por ejemplo la Revolución Oriental, no fue un desencadenamiento de hechos que era por la patria y por la libertad solamente, sino que además había cuestiones económicas. Por eso hay libros, por ejemplo, como uno que ahora me acuerdo de memoria, de José Pedro Barrán, que dice Bases económicas de la Revolución Oriental. O sea, que la Revolución Oriental también tuvo ciertas cuestiones que tuvieron que ver con la economía, con la propiedad, con el campo, que dio origen y desencadenó una cantidad de hechos. No solamente lo que nosotros pensábamos, que era solamente un pensamiento organizacional político, de un modelo de Estado, de confederación, de federación federal, bueno, en fin, a modo de ejemplo. Y te comentaba, lo que la historiografía además nos abre mucho la cabeza, porque ¿qué sucede? Estamos acostumbrados, te hago una anécdota, un día me viene un amigo y me dice, tengo para arreglarte 4 o 5 libros de historia que tenía en casa. Entonces digo, te los recibo con gusto, digo, son de historia, y me los traen, y mi amigo daba por descontado que cualquier libro de historia que uno tenga es válido para aprender historia, pero sucede que la historia fue escrita y fue narrada de manera diferente, y que hay siempre permanentemente aportes, lo que hace que una mirada de un historiador en el pasado, hoy en día, haya en algunos aspectos sido superada, de modo que se acerque mucho más a lo que todos aspiramos, que es un ideal, obviamente, que es la verdad. Claro. Te pongo otro ejemplo. Si lees historiadores del comienzo del territorio oriental, de lo que es la banda oriental, de principios del siglo XVIII, y vas a encontrar cronistas. Los cronistas eran personas que no eran historiadores, pero que escribían historia,
y que ellos eran memorialistas, por decirlo así, ¿verdad? Que vivían de acuerdo a lo que se acordaban y no se preocupaban demasiado de corroborar los hechos, como lo hacía Heródoto cuando recorrió Egipto, por ejemplo, que todo lo que veía anotaba. Y esa historia hoy en día está buena, pero está muy bueno también que uno sepa que el que está narrando eso no es un historiador, sino que es alguien que construyó un texto histórico en base a su relato, ¿verdad? Es una mirada. Claro. Es lo mismo que tú concurras hoy en día. Claro, pero eso se ha cambiado, porque antes esas visiones eran como bastante más oficiales. Hoy la historia como que se ha abierto un poco más en esos temas, ¿no? Tocaste otro tema muy importante, que es la historia oficial. Por eso. La historia oficial fue un modo en el cual también se replicaba la historia a nivel nacional, que pretendía unificar, de alguna forma, unificar la mirada de la historia en todos los niveles educativos de nuestro país, que también fue superado por lo que hoy se llama la nueva historia o la historia crítica, que es una historia, como perfectamente lo decís, permite que uno pueda debatir, discutir, ver múltiples interpretaciones. Esa historia, ojo, que no está mal, porque la historia oficial, que se utilizó hasta hace poco tiempo, con mucha fuerza hasta la década del 50, era la historia llamada de la teoría independentista clásica, que de alguna forma tenía un fin, era necesario que hubiera una historia que nos unificara, que nos diera un sentido de nación, que tuviéramos una construcción nacionalista en la cual compartíamos todos héroes en común, héroes de bronce, obviamente, personajes históricos potentes, unificadores del sentimiento de lo que es la patria, el himno, el simbolismo que contienen todos ellos. Bueno, hoy en día ya se da por descontado que ya la nación no estaba preexistente, pero de alguna forma se ha ido solidificando con el paso del tiempo, de modo que ahora con la historia crítica nos podemos animar de algún modo a hacer revisionismo, claro, ver las cualidades críticas. Ahí va otra de las preguntas. Vos decís que esta historia sirvió para que nosotros generáramos una identidad, una nación, personajes y todo lo demás lo que lleva. Ahora, abriendo la cabeza, buscando otras cosas, viendo que no todo había sido tan así, ¿corren riesgo las naciones, el espíritu ese de los países con todas estas nuevas versiones de la historia? Porque digamos, yo con lo que yo me representé con mi país, con lo que me hicieron sentir que era mi país de niño, yo después cuando veo que no era así, corre en riesgo que yo me sienta tan atado a mi país sentimentalmente. Uh-huh. Bueno, yo te voy a responder como tienen que responder los verdaderos historiadores, porque ¿qué sucede? Generalmente cuando alguien conversa con un historiador, pretende obtener las conclusiones que ni siquiera muchísimas disciplinas de la humanidad brinda, y al historiador, por ejemplo, siempre se le pide que dé un juicio que sea claro, exacto y es colocado en una posición claro, como devedor, como de blanco y negro. Exacto. O sea, bueno o malo, y de un modo o de otro. Yo te voy a comentar que en realidad hay dos miradas sobre eso que tú decís, inclusive miradas muy recientes, porque hace poco estaba en tela de juicio la reforma del escudo nacional, y no sé si te enteraste. Sí. Y bueno, lo que las dos miradas que hay con respecto a eso es una actual que está bastante animada a deconstruir eso y decir, bueno, pero si en algún momento se construyó eso, ¿por qué no se puede hacer de nuevo? Y otra, como decía por ejemplo Ernesto Pibel Devoto, un director del Museo Histórico Nacional, de los más grandes historiadores del país, que estuvo 40 años a cargo del Museo Histórico Nacional de Montevideo. Pibel Devoto decía,
hay un corpus de héroes nacionales, de personajes históricos que no conviene tocar. No conviene remover demasiado, ni conviene cuestionar o transformar la historia que ellos crearon, porque corremos esos riesgos que vos decís. Corremos los riesgos de que no tengamos ciertos sustentos que son necesarios para solidificar esta gran familia, porque en realidad somos una gran familia, que somos los uruguayos. Y te traspolo ese ejemplo que tú me decís a tu familia y a mi familia. Claro. ¿Qué pasaría si yo me pongo a contar todo mi pasado y todo el pasado de todos, y lo bueno y lo malo y lo claro y lo oscuro? A ver si no corre el riesgo que perdamos el cariño de los nietos. Claro, exacto. Creo que va por ahí. Sí, y yo lo pienso desde el lado, por ejemplo, de nosotros acá en el programa muchas veces llegamos a hablar de la historia, y muchas ramas de la historia, muchas cosas que han sucedido en la historia tienen mucho que ver con el poder de la iglesia, ¿no? Y cómo la iglesia en estos tiempos, a medida que eso se ha ido desempolvando, conociendo, cómo ha ido también eso, o sea, perdiendo ese valor que en algún momento tuvo, y al punto de hoy eso puede ser actual, y es de una institución como la iglesia, poner que tenía su gran historia y su versión casi única de los hechos. Bueno, la iglesia puede ser, pero había a lo largo del país una cantidad de actores que siempre se preocuparon por forjar una historia oficial, como bien dijiste hoy. Tú te refieres a la iglesia, yo también me referiría, por ejemplo, a los partidos políticos. Claro. ¿Acaso los partidos políticos, cada vez que están en el poder, no se preocupan por reescribir los libros de historia y por sacar nuevas versiones con nuevos historiadores y poner... ¿te acuerdas bien que hace años atrás se habían toqueteado algunos libros de historia con conceptos que no se acercaban algunos a la verdad, y generó conflicto? Porque claro, a veces tocar la historia no significa adulterarla, ni significa mentir. Tocar la historia significa qué relato contar. Exacto. Pararse en otro lugar. Exacto. La historia generalmente, cuando quiere tener un uso, porque la historia es muy utilitarista a la política y una cantidad de cuestiones, lo que hace es elegir qué contar y elegir también qué no contar. Pasa por ahí. Pero antes de continuar hablando sobre el tema de retocar el pasado, yo creo que el pasado se puede interpretar, los héroes fundacionales se pueden, por supuesto, ser parte de crítica y de interpretación histórica, pero siempre con los ojos del pasado. Porque yo creo que el principal problema que estamos teniendo hoy en día, que quienes nos estamos, y hablo de todo el mundo en general, en la calle, en todo el mundo, animando a decir, bueno, pero en realidad tal héroe no era así, me enteré que era tal cosa, y tiene un monumento de él. Bueno, pero eso es porque estamos olvidando algo muy, pero muy importante, que es no incurrir en el anacronismo. El contexto histórico. Claro, si sucedió algo hace 200 años, tenemos que ponerlo en la vestimenta de aquellos 200 años y pararnos en aquel tiempo y verlo desde ese lugar. Sí, hoy en día es muy sencillo. Yo lo comento muchas veces, que nos pasa no solo con los héroes nacionales, nos pasa con los familiares y nuevas modas de pensamiento que por ejemplo, castigan, y está bien porque analizan desde nuestros tiempos las cosas que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestras abuelas y nuestros bisabuelas, y por ahí viene todo un concepto hacia el presente que nada tiene que ver con lo sucedido antes, ¿no? Ni con lo que sucede ahora tampoco. Bueno, justamente quien hace esa versión tiene que tener la suficiente humildad para darse cuenta que ni un historiador, ni nadie que en realidad se ponga en el rol de historiador a hablar del pasado, pueda administrar la verdad. Hay una palabra muy importante que siempre está en tela de juicio cuando habla un historiador, es, dice la verdad. Claro. Este hombre dice la verdad. Bueno, pero los historiadores no somos los administradores de la verdad, somos una mirada más. Por ejemplo, si tú quieres saber algo del pasado,
no tienes por qué ir solamente un historiador, puedes ir a un fotógrafo, por ejemplo, puedes ir a un periódico, que es un periodista. Claro, y la historia nos abre esa puerta también de esto mismo que vos decís, no hay dueños de la verdad, hay dueños de formas de ver las cosas. Eso es tal cual. La historia es una de las formas posibles de ver las cosas, es tal cual. Lo que nos tiene que permitir entender que cuando alguien hable de historia o mire la historia, se anima a tener más de dos versiones, porque siempre te piden la versión reducida, que es bueno contra malo, era lindo o era feo, era verdad o era mentira. Y no es así, en realidad siempre hay una cantidad de matices en toda la historia que tienen que ver con los contextos, con las situaciones, con las trayectorias, con una cantidad de cosas que hacían que el pasado tuviera las idas y venidas que tuvo. Claro, y que tampoco se puede negar, digamos, dentro de todo eso, que esos personajes existieron. Después está lo que cada uno tomó de esos personajes o se quiso remarcar de cada personaje. Pero bueno, Artigas existió, Rivera existió, Alsina existió, existieron un montón de personajes de personas que después con el tiempo se vuelven más históricos uno, capaz que menos otros, capaz que el cuento fue más beneficioso con uno y menos beneficioso con otros, pero la historia tampoco puede inventar. No, claro, la historia no puede inventar, siempre tiene que hacer saber que hay múltiples miradas y que los personajes históricos, más allá de que yo le invente un nombre, porque los nombres nosotros los inventamos para poder, o sea, las personas tenemos la costumbre de crear categorías para poder entender las cosas. Creamos categorías. Claro. Yo, por ejemplo, puedo decir un político, pero en realidad es una categoría que yo inventé en mi cabeza para poder colocarte a ti o a quien sea en un casillero que después te pueda encontrar, o sea, o enmarcarte en algo. Pero detrás de cada concepto no está el bronce, sino que están los seres humanos, y que nos olvidamos que esos seres humanos se equivocaban, eran imperfectos, tenían miedo y tenían también sus propios intereses, como tienen hoy, como tenemos hoy todos también. Claro, perfecto. Mentían o creían sin poder creer, no sabían, desconocían, porque también a veces cuando uno se investiga un hecho histórico dice, pero mirá, a poca distancia sucedió algo, pero eso no implica que el personaje histórico tuviera que conocerlo, porque son cuestiones que nosotros no pensamos y lo vemos siempre en forma, como te digo, lineal y con la mirada actual, ¿no? Inclusive otra cosa más, analizamos el pasado con conceptos del presente. Hay un libro que recuerdo ahora, que se llama Historia Conceptual, que es la historia de los conceptos, que las propias palabras que usamos hoy, antiguamente, tenían definiciones diferentes, o sea, significaban otra cosa. Yo te pregunto ahora lo que tú entendés. Ese libro, Historia Conceptual, para buscarlo. Historia Conceptual, y Koselleck es otro autor que ha escrito cantidad de esto, es un alemán. Historia Conceptual, o sea, si uno, por ejemplo, dice que para mí hoy la democracia, bueno, para mí la democracia es esto y esto. Pero esta democracia que yo entiendo ahora, ¿era la misma en el año 1830? Claro. ¿Era la misma democracia? Evidentemente pero Pero en aquel año no votaba la mujer, por ejemplo, no votaban los ebrios, ni los vagos, ni los mal entretenidos, ni los asalariados, ¿y cómo? ¿Eso era democracia? Sí, para ellos era democracia y la entendían que era correcto. Pero uno lo mira ahora y dice, no, pero eso no es correcto, eso es una barbaridad. Bueno, pero es que es mi concepto actual de democracia. Claro, exacto. Y aparte no es lo mismo una democracia aplicada sin la tecnología de hoy que con la tecnología de hoy, que con un montón de cosas, todo pasa a tener otro valor. Capaz que antes no era que no se quisiera aplicar una democracia. Es obvio que había gente que antes sabía que cuanto más votaran sería mejor. Ahora, ¿cómo hacías antes para que se votara más
si no tenían papeles para hacer llegar a todo el país, capaz, o para hacer, o sea, entonces elegimos a determinadas personas y más o menos esas personas guían y bueno, y ahí la vamos llevando y eso trata de ser lo más democrático posible, porque yo lo que creo es que también es otra cosa que me gustaría hablar contigo. Agradezco desde ya a Ana que se sumó y me dice que le encanta la energía que está en la nota. Y María Inés, Claudio y también Mario, que está ahí en la vuelta también, les mando un saludo. Esto de decir, esto de que hay malos o buenos, porque solemos mirar la historia así, desde esa manera, de que hay algo malo o bueno, y no es así, es como decir que hay malos o buenos hoy, no, yo creo que no se encuentra eso, ¿no? No, sin duda, digo, ese penal que siempre se les tira a quienes hablan de historia, de que me deja como procesado una información y que ya tenga la conclusión pronta y lista para disponer, para entregártela, que eso nos pasa cuando hablamos con cualquier persona de historia. Es el lugar más difícil del cual a veces cuesta salir. Y cuesta a veces explicarle a la gente que las posturas históricas, primero que nada no son espontáneas. No hay una historia espontánea que uno diga, bueno, venía un grupo de personas acá y dijeron, che, vamos a declarar la independencia y vamos a inventar una bandera y vamos, no hay nada espontáneo. Mirá qué lindo que está este campo, dice, para hacer tal cosa. Sí, claro. Claro, sí. Mirá, tenemos un territorio, ¿por qué no hacemos un país ya que estamos aburridos? No, hay toda la historia, y la traspolo a tu vida y a mi vida y a la vida de todos, es un proceso. La historia es siempre un proceso, es una cadena que cada eslabón va llevando. Y bueno, cuando uno va a mirar la historia, lo que ve es un eslabón, pero tiene que ver qué eslabones hay detrás de esa cadena y qué eslabones hay delante, porque si uno va detrás del otro y pasa por algo. Aparte de eso, aparte de ser un proceso, está lo que los historiadores llamamos el contexto. Vos no podés pedir que el eslabón mío en el año 2000 sea un eslabón exitoso y brillante cuando en el 2000 estaba en medio de una crisis económica, por ejemplo. Claro. No me podés preguntar por qué no me fui a Montevideo a estudiar en el año 2000, porque en el año 2000 había grandes problemas económicos en todo el país, había dificultades que se llegaban a la familia. Voy a poner un ejemplo vívido. Sí, claro. No me podés preguntar, por ejemplo, por qué en el año 2020 no hice una cantidad de cosas cuando en realidad estábamos todos atemorizados por una pandemia a nivel mundial, una pandemia mundial. Claro. Entonces hablamos de proceso, hablamos de contexto. Ya ahí tenemos dos grandes marcos que, quieras o no, movilizan nuestra historia hacia diferentes versiones, ¿no? Distintas versiones. Pero aparte de eso está la interpretación. Tú puedes interpretar un hecho de una manera y yo aceptar gustosamente esa interpretación e interpretarla de una manera diferente. Esencialmente a otra pata importantísima de la historia que son las fuentes históricas. ¿Y por qué no se piensa diferente? Además de entender el proceso y el contexto, y porque las fuentes que poseemos hoy en día son esas, no hay más, y como no hay más, es lo que tenemos. Pero no es malo, es bueno. Es bueno porque sabemos que la historia es viva, vive y late, y puede crecer a cada momento. Te hago otro ejemplo. Por ejemplo, la ciudad de Durazno es una ciudad que carece de fecha fundacional. Al carecer de fecha fundacional, no es porque no entendamos ni el contexto ni el proceso, ni la interpretemos diferente. Es porque no tenemos la fuente. ¿No tenemos fecha fundacional de Durazno? No tenemos fecha fundacional de Durazno. ¿Y por qué pusimos el 12 de octubre? ¿Por convenio? Mirá vos, recién me entero. Por convenio, claro. La fecha fundacional de Durazno, el tema fue así, cuando se asientan, bueno, acá ya nos introducimos en la historia. En la historia de acá, del lugar, bien. Pero es una forma que sirve de un caso en particular, ver cómo se pueden manejar muchísimos casos en la historia. Claro, sin duda. Cuando se decide fundar la villa del Durazno, bueno, vamos a otro problema todavía, pero
Tengo que ver desde dónde largamos el relato, la reflexión. Cuando se decide la creación de la Villa San Pedro de una población acá en el Paso del Durazno, primero que nada que estas tierras no eran tierras de nadie, eran tierras de alguien, obviamente que estaban bajo el dominio de una propiedad de un dueño, un hacendado, no importa quién, sucesión bien a Chucar, no importa. Alguien era dueño de estos campos, digamos. Claro, exacto. Y cuando pasan los años, durante la primera presidencia, se recibe una demanda a nivel judicial de que se le devuelvan los campos o se le pague el precio de la propiedad de estos queridísimos habitantes de la villa que hicieron su hermoso ranchito, pero no pasaron por caja a abonar el precio del terreno. Eran unos ocupas interesantes, una cooperativa de ocupa, digamos. Bueno, pero eso con la mirada de hoy. Claro, sí. ¿Viste, Nacho? Con la mirada de hoy. Con la mirada de hoy. Y entonces lo que responde la administración es que en aquel tiempo se ocupó de ese lugar, pero para determinar si tengo responsabilidad o no y a partir de cuándo, si te debo algún peso, no tengo fecha porque el acta fundacional, que supuestamente hubo un acta fundacional de Durazno, se quemó, se prendió fuego, se quemó, a la estufa marchó, se quemó. Y lo hizo un documento oficial, ¿verdad? Claro. Entonces pero eso se hizo para evitar para evitar alguna fecha compleja, ¿no? No, yo creo que se quemó en serio, inclusive en aquel tiempo cuando habían a veces problemas de surgimiento de revoluciones acá en la villa, era muy costumbre de que hubieran a veces hacer fuego en algún rancho. Era común, sí, era muy común. ¿Verdad? Bueno, pero el tema quedó laudado ahí, eso ya no pasa nada, no hay drama, se subsanó. La cuestión fue en el año 1921, cuando se está por llegar al siglo del centenario de la ciudad de Durazno, arrancan a consultarse a nivel de junta departamental y los representantes nacionales por Durazno cuál era la fecha para impulsar los actos. Nombran una comisión, le ponen, en vez de ser comisión conmemoradora, le ponen comisión solemnizadora, un nombre bastante atípico para la época de hoy. Y esa comisión arranca a averiguar en busca de la fecha y no llega a la fecha y decide organizar un concurso histórico entre quienes se presenten para hacer un trabajo de historia aportando información de la Fundación de Durazno. Y ese concurso tampoco aporta lo esencial que era la fecha de la fundación de la villa. O sea, abrieron como decir, bueno, al que tenga conocimiento que nos pase algo que sepa fehacientemente cuándo se fundó. Exacto. Bien. Claro. Y de los conocimientos más acertados, lo que de alguna forma conciliaron con las fechas, fueron los del historiador, del primer historiador duranense, Óscar Parellada, de los primeros, que Parellada lo que hace es decir, bueno, yo tengo una carta de Fructuoso Rivera que está fechada en el Paso del Durazno, pero tengo otra que está fechada en el campamento, ya hay un campamento. Otra la fechó en Tacuarembó, o sea que no estaba acá, o sea que acá no había nada, o no había llegado. Y en ese juego de los documentos y de las fechas, estimó que pudo haber sido durante fines del año 1821 o principio de 1822. Y la decisión, como te dije hoy en un principio por convenio, que fue de la Junta Económica Administrativa del momento, fue la de marcar el 12 de octubre, porque coincidía con el aniversario de la batalla de Sarandí. Y se marcó el 12 de octubre como día de Durazno y día de la fundación de Durazno. Mira, ¿y en qué año fue eso entonces? 1921, en el centenario. Mira vos. En el centenario. Y bueno, y vamos a lo que decimos hoy en día. Y viste que retornamos al comienzo de la conversación. La historia, a veces, ¿conviene tocarla o no conviene tocarla? ¿O conviene dejar que está así bien porque así nos entendemos todos? Es una fecha que ha sido asimilada ya durante décadas y décadas. Ya llegamos al bicentenario
Claro. Y hay pocos duranguenses que deben de saber, muy pocos que no deben de saber cuándo es la fecha, porque todo el mundo sabe que el 12 de octubre... Claro, porque tampoco tenés por qué fecha cambiarla, o sea, no hay ningún documento que aparezca todavía que diga, bueno, miren, acá hay un documento que diga que no es y es tal fecha, tampoco existe. Claro, y además, digo, cuando uno hace un convenio social, que en este caso es un convenio entre todos los duranguenses y todos quienes estamos acá, mientras no aparezca algún historiador nuevo, claro, que descubra lo contrario, bueno, creo que es algo que nos incumbe a todos y a todos nos deja contentos y está bien que tengamos también, está bien capaz en parte que tengamos certezas en nuestro pasado histórico, certezas en nuestra vida. Claro. Certeza en esas vidas. Vos dijiste algo ahora que en la entrevista que me hizo un llamador, porque todos solemos llevar lo que terminamos haciendo en nuestra vida, lo que nos gusta hacer en nuestra vida, a la vida personal, ¿no? O sea, a vos este estudio de historiador, porque vos decías por ahí uno aprende a otras miradas, aprende a estudiar, aprende a poner ese manto de son visiones, son miradas. ¿A vos eso te ha permitido en el lado personal ser más condescendiente con otras personas, con otras opiniones? ¿Cómo sentís vos qué sentís vos que te ha producido en tu vida diaria el ser historiador? Bueno, a mí lo que como historiador, por ejemplo, había una famosa, ¿cómo se llama ahora? Había una famosa educadora uruguaya, creo que era Reina Reyes el nombre de ella, que decía que o fue ella o fue Claudio Frigerio, que decía que todo hombre, toda persona tiene que ser un hombre, hombre digo en forma genérica obviamente, una persona situada en tiempo y espacio, situado en la vida, o sea, uno tiene que transcurrir este camino de la vida, pienso yo, sabiendo de dónde viene y a dónde va. Digo, la vida tiene que ser vida y no tiene que ser una supervivencia, en la cual uno pasen los meses, pasen los días, pasen los años y no tenga un sentido de la vida. No sepa qué está haciendo, ni qué va a hacer, ni de dónde vino, ni se paraba. Y eso a mí, esa mirada, me ha entusiasmado siempre, porque yo creo que uno llega a la vida para realizarse y para ser feliz. Y para uno realizarse tiene que fijarse metas, tiene que construir siempre, que dejar algo. Y bueno, esa mirada como historiador me permite a mí hacer lo que hace la historia, que es mirarnos, la historia no es el estudio del pasado. La historia estudia conjuga dos cosas, el hombre con el tiempo. Entonces, al mirarse uno como hombre, como ser humano, a lo largo del tiempo, esa temporalidad hace que uno sea crítico con su pasado, sea consciente con su presente y ojalá sea prometedor con su futuro. Porque implica que ser prometedor con el futuro significa que uno tiene un rumbo, tiene un camino y bueno, ya sabe cuando cambie de plano, a donde sea que le toque, sabe lo que va a quedar, sabe lo que va a dejar. Qué genial. Ahora que hablaste de futuro, tengo un par de preguntitas que tienen esa palabra, y no sé cuál de las dos elegir. Bueno, voy a elegir una porque la otra la voy a dejar para más adelante, pero por ejemplo, hoy en esas microhistorias que vos decías o otras historias que terminan formando la historia, hoy hubo un hecho muy importante en Uruguay, o fue ayer, creo que fue hoy o fue ayer, bueno, que es la legalización de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un hecho distinto, algo que marque, que diga, bueno, mira, acá en Uruguay pasó tal cosa. De esos hechos puntuales, ¿vos los mirás o los trabajás o dejás registro de algunos hechos que a vos te resulten? Puse de la eutanasia, que capaz que no tiene nada que ver y vos decís, no, no me llamó la atención, pero sí tal hecho me pareció históricamente importante, sucedió en el presente y yo pienso en ese futuro
y quiero también dejar ese trabajo de historiador, pero sería como un historiador a futuro. No sé si me entendés. Vos hacés ese ejercicio con algunos hechos de la actualidad. Bueno, hay una rama de la historia, que no sé si se llama la rama, área o corriente o línea, no importa el nombre que se le quiera adjudicar, que habla de la famosísima y tan mentada historia reciente. Que la historia reciente también es un problema porque uno no sabe hasta dónde va la historia reciente. Si la historia del mes pasado es historia reciente, claro. Y si la historia reciente termina en la década del 60, 70, 80, 90 o en el 2000, o sea, es algo que es medio complejo. Yo en especial de historia reciente no me aboco a ella porque he elegido otros caminos para buscar historia. Me gusta mucho la historia duraznense y en ella pretendo enfocarme, pero creo que cualquier historiador con la debida anticipación de parte de tuya o de quien sea, me incluyo, que pueda ser convocado, o sea, puede ser consultado sobre su mirada de la historia reciente, creo que la podemos dar sin ningún problema. Nosotros anotamos, por supuesto, todo lo que pasa. Hay libros que se están produciendo hoy en día que están a veces en el ámbito académico que son más de interés, como bien decías vos, pensando a futuro que pensando en dejar en el pasado, que son marcos de referencia para estudiar esos hechos. Pero, ¿cómo no? Sí, la historia hoy en día se registra, se anota y es parte del deber de los historiadores, porque el historiador no solamente investiga, sino también tiene el deber de difundir historia, claro, de difundir el conocimiento histórico. Solamente que, te lo digo como algo que sucede, no creo que puedas hablar con todos los historiadores de toda la historia. Porque esa es otra confusión, que a veces se confunde el historiador con Wikipedia, y después hace una pregunta de historia de Roma, y te la sabe, historia de Roma y Egipto te la sabe, historia uruguaya te la sabe, y historia reciente, hablando de cualquier hecho que hubiera sucedido hace poco, también te puedo hablar con propiedad. Es difícil porque generalmente los historiadores se enfocan en determinado periodo histórico o lapso histórico para trabajar. Es más, yo conozco una cantidad de historiadores de la capital que son expertos en cosas muy, pero muy, muy puntuales de la historia, muy, muy puntuales, hechos muy puntuales, y de ese marco no salen, no se mueven, claro. No se mueven, profundizan pero no se mueven. Marcan su chacrita, digamos, en determinada cosa, y eso, lo que sucede ahí dentro, les interesa y lo estudian, lo otro no. Sí, pero no es una chacrita del punto de vista egoísta. No, digo la chacra en el sentido de decir, yo me ocupo de esta parte de la historia. Exacto. Me quedo acá y de esto voy a dar fe y voy a dar todos los datos que pueda recabar y todo, para que quede de esto casi todos los datos al menos que se puedan recopilar. Exacto, que como lo dijimos hoy, la historia es tan vigente, tan latente y se transforma tanto con el paso del tiempo que las corrientes de historia no cesan de crecer. Cuando uno piensa que está toda la historia ya creada, inventada y escrita, encuentra que aparece un libro que dice la historia del género, por ejemplo. Pero la historia del género antes no se consideraba. La historia de los exilios, las historias globales, las historias continentales, como te comenté, la microhistoria, la historia regional, o sea, hay tantos terrenos como sea posible, y eso creo que enriquece muchísimo la cultura y la mirada que podamos tener nosotros en el pasado. Cristian, 2 preguntitas más. Me queda después para otra charla que hablemos sobre algunos hechos puntuales de Durazno, porque me parece que pintar nos falta mucho conocer. De hecho, parte de la idea de este momento al aire es mostrar que hay cosas en Durazno, que hay gente en Durazno, que hay charlas, que porque por ahí lo que podemos llegar a hacer es revalorizar el lugar, porque hay como una idea a veces de que hoy que los medios nos avasallan con un montón de cosas que pasan en el mundo por segundo, parece que en nuestro lugar no pasara nada. Y yo lo que quiero es reivindicar un poco esa historia de Durazno, decir, bueno, y reivindicar esa historia es reivindicar el presente y el futuro,
Por eso me interesa que después tengamos alguna charla sobre hechos y sobre lugares puntuales de Durazno, que me parece va a ser maravilloso. Pero hoy en esto medio general que estamos hablando, ¿cómo sentís vos que este tiempo, ponele, va a ser visto en el futuro? Nosotros decimos con un amigo que debe estar escuchando, con Carlos Castillo, ¿te acordás que estuvo ahí por el museo? Nosotros hablamos que así como uno mira la era de piedra, el feudalismo, esto, lo otro, estos años, esta etapa de la vida, es como, ¿qué es lo que resalta de todo esto nosotros que estamos metidos en el lugar y capaz que nos cuesta ver con la perspectiva de alguien que está acostumbrado a ver un poco la historia de las cosas? Bueno, yo lo que resalto es que estamos en un tiempo en el cual hay una volatilidad enorme, en la cual nada es permanente, sino que todo lo que sucede hoy en día es transitorio, porque, digo, por ejemplo, quienes estamos acostumbrados a veces a leer historia de tiempos de independencia y buscando cambios y permanencias, cuándo cambió un virrey, cuándo cambió un gobernador, qué consecuencias sociales trajo y qué sucedió. Hoy en día, por ejemplo, los hechos que antiguamente eran hechos prácticamente únicos y eran hechos aislados, que estamos muy acostumbrados a estudiar los hitos históricos, no sé si te acuerdas, los famosos hitos, que fue en tal fecha se fundó algo, se creó una institución, se conformó un organismo, se inauguró una obra. Bueno, hoy en día hay una volatilidad tan grande, pero tan grande, que no da tiempo prácticamente de tomar conciencia de las repercusiones históricas, porque hoy todo es una vorágine que avasalla todo lo que pasa. Y eso yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, sí digo que es una condición que tenemos que tener en cuenta, porque a veces como que todo sigue y uno no se detiene a pensar, para un poquito, vamos a pensar un poquito a ver si esto está bien o hay que seguir en el mismo camino y seguir agregando cosas. Eso por un lado. Hoy en día el cambio permanente es la consigna, cambiar y no sabemos hacia dónde. Después hay una enorme saturación, que eso la gente no lo entiende, de información, pero que no es saturación de conocimiento. La información no es conocimiento. Claro. Porque el hecho de que de 10 uruguayos 9,5 tengan celular y no haya preguntas de historia que no puedan responder a través de Google, y ahora todavía con el chat GPT, pensamos a veces que por el hecho de tener la respuesta inmediata de cualquier cosa tenemos conocimiento, cuando en realidad tenemos la información que el artefacto, que la máquina nos brinda. Claro. Eso es otra cosa importante. Y después, como historiador, otra cosa que me preocupa, que creo que va a ser preocupación de no solamente mía, sino de varias personas, es la digitalización permanente de todo, porque la vida en soportes digitales hará que a futuro muchos historiadores, maestros, investigadores y quienes sean, no tengan los suficientes registros del pasado, porque hoy todo queda en fotografías de celular, en audios, en chat, queda todo digitalizado y todo desaparece, todo es volátil, todo se resetea, se borra, se crea de nuevo. Y para quienes investigamos el pasado, contamos siempre con documentos, con cartas, con actas, con colecciones fotográficas, como sabemos las que hay acá en Durazno hoy en día, por ejemplo. Claro. Y temo que hay mucha cosa que se está produciendo a una velocidad tan grande que nadie, al menos yo no sé quién se hace cargo de eso, se toma el trabajo de decir, no, bueno, yo voy a registrar toda la historia que se está produciendo en tal ámbito, antes de que todo quede en el celular del encargado, el celular del director. En un mensaje de WhatsApp. En un mensaje de WhatsApp. Digo, son muchas cosas, ¿verdad? Son muchas cosas, pero está muy bueno que también has hecho una cosa muy buena, que primero me sacaste de la historia, pero igual estamos al borde de la filosofía, al borde de la filosofía de la historia, que es entender el hombre actual, el hombre que estamos viviendo hoy en día, porque
Así como en las corrientes filosóficas existieron formas de pensamiento en la antigüedad, en la Edad Media, en la modernidad, hoy en día este tiempo que creo que se llama hipermodernidad, tiene también características especiales. Está bueno que nosotros a veces hagamos un parate como vos pediste ahora en esta charla para pensarlo, no cuestionarlo, pero para pensarlo, pensar la velocidad, el consumo, el individualismo, por ejemplo, que estamos todos pensando cada cual está en la suya, la aceleración que hay en todo, que es una locura, se nos pasan los días, los meses, los años y nos agarra a fin de año y ya viene un comercio, publicidad y cuestiones de Navidad. Sí, es cierto. Hay uno que en Durazno toma la posta 3 meses antes más o menos y empieza con los arbolitos navideños, es cierto. Y bueno, entonces hay una obsesión por el hoy y bueno, y esa aceleración, no sé, la verdad que no sé si generará una ruptura o no con el pasado, pero... Claro, aparte con un nombre tan general, por ejemplo, porque si vos decís hipermodernidad, estoy seguro que la hipermodernidad en este camino no está hoy, sino que va a estar mañana. Ni siquiera va a estar dentro de unos años. Ni siquiera hoy es un tiempo de porque a este paso donde nosotros estamos haciendo historia, siendo todavía no ha pasado mucho de la historia y estamos contando, por ejemplo, el gran avance que fue el celular, que fue de 20 años a esta parte un crecimiento exponencial y lo que se viene, nos plantea que hoy lo vivimos ya como algo, o sea, ya tenemos esa sensación de estar viviendo en el pasado. Es como esa sensación que se vive hoy de que lo que estamos haciendo ya está obsoleto casi. Entonces creo que nos lleva a eso que vos decís un poco de descuidar los hechos actuales, porque parece que lo que importa va a ser lo que va a venir mañana. Entonces, ¿para qué hoy vas a grabar esto? ¿Para qué hoy vas a filmar esto? Si mañana pasa esto, si mañana... Entonces estamos como demasiado mirando para el futuro, y creo que justo con un historiador está bueno hablar eso, de que como yo les decía esto que vos decías, en los cumpleaños de antes había una máquina de fotos y las fotos duraban hasta que el dueño del cumpleaños, que cumplía un año, fallecía más o menos, ¿no? Porque duraban 80 años los álbumes de fotos. Hoy en un cumpleaños de un niño hay 20 celulares, hay 400 fotos en ese momento y a la semana ya no queda ninguna. Son las 3 de esa misma con 30 manera minutos. Uno puede también hacer el paralelo con los hechos históricos, porque capaz que hoy fuimos al acto de los 204 años de Durazno y filmamos y todo y sacamos fotos, un montón de cosas, y todo eso se perdió también. Y no nos damos el tiempo de disfrutar las cosas, y como vos decís, ya estamos pensando en cómo será la que viene. Claro. Y cada hecho va suprimiendo el pasado, y ahora ya no importa eso, sino que ahora importa qué va a pasar en noviembre, en diciembre, y cómo vamos a afrontar o encontrarnos en fin de año. Y un hecho no se va construyendo sobre otro, sino que lo va suprimiendo el anterior. Exacto, ese es el tema. Y esa supresión es rapidísima, no sé. Nos genera como ese desgano de que yo a veces lo veo en los gurises más jóvenes, que nosotros ya lo traemos también un poco, ¿no? Porque nosotros fuimos los que digamos explotamos con toda esa tecnología, pero yo lo veo en los gurises, claro, que es como no estar viviendo en nada importante, y eso es lo que creo que nos está llevando a veces a descontento, ¿no? A desánimo de la gente, de decir, bueno, no está pasando nada acá. Es que nosotros, en realidad yo tomaría una distancia con respecto a los millennials y a las generaciones posteriores al 2000, porque nuestra generación, al ser nosotros frutos de una época que había algunas necesidades materiales, hoy en día, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con el consumo, por ejemplo, sentimos satisfacción y nos animamos a poner un parate.
pero hoy en día las generaciones nuevas no sienten esa satisfacción que sentíamos nosotros. Por ejemplo, cuando yo llegué a mi celular, dije, ya está, o sea, llegué al celular, lo tengo, pero hoy en día tenés el modelo 16 y precisás el 17, y ojo que el año que viene sale el 18. Claro, exacto. Ya pero sabés realidad, que el que te estás comprando ya está viejo, digamos. Ya dentro de 2 meses va a estar viejo. Claro, entonces uno realmente no se toma el debido tiempo de cuestionar estas cuestiones que para mí estamos más filosofando que historizando, pero igual sí, no importa. bueno, pero es parte. es parte, y no es crítica, al contrario, es elogio. Pero bueno, ¿por qué no animarnos? Me encantó que estuvieras parado en ese lugar. ¿Por qué no animarnos a mirar nuestra propia historia? ¿Por qué no vernos a nosotros mismos como parte de la historia y decir, che, ¿qué onda con mi historia? Digo, ¿qué estoy haciendo? Claro. Perfecto. Cristian, la última, y ya vamos haciendo camino para la próxima charla sobre durazno. A mí, yo tengo un no sé cómo se llamaría, un fetiche, sería, no sé. Me encanta ponerme a mirar en un lugar y tratar de imaginarme lo que sería ese lugar sin casas, cómo sería en algún momento, y a veces no te lo planteo sin casa, sino en los principios, ¿no? Me paro en ese durazno, en esas orillas del G, a veces me pongo de espaldas al río y miro a la ciudad en algunos lugares, me pasa en la avenida, por ejemplo, y digo, ¿dónde habría casa acá? ¿Dónde habría, no sé? Vos que tenés más ideas sobre lugares y hechos históricos, ¿jugás a veces a eso de ir recorriendo Durazno y decir, mirá, pensar que acá era tal cosa, después se destruyó o se cayó o se rompió el lugar y ahora hay tal cosa? Hay muchísimo de eso en Durazno, ¿no? Hay muchísimo, y yo creo que es un aspecto muy importante en la historia, que hay un grupo de historiadores, sé que hay varios en Uruguay y en muchas partes, que leen la historia desde la geohistoria. O sea, es el cruzamiento, el cruce entre la geografía y la historia, en el cual interpretamos que los hechos históricos no solamente pasaron por el contexto, por un proceso, sino también en el marco de una territorialidad. O sea, pasaron porque estaban en un lugar, claro, que si no hubiera sido ese lugar no hubieran pasado. Pero lo que tú decís es muy importante, porque situar los hechos, a veces permite comprenderlos. Porque uno, por ejemplo, no sitúa las distancias, no sitúa cuánto demoraba llegar alguien de Durazno a Montevideo, no sitúa un lugar comparativamente con una creciente, con una parte geográfica de la ciudad, con una distancia de la capital, y eso hace a la reconstrucción que hacemos los historiadores permanentemente del pasado, que en esa reconstrucción, esa rama espacial, digamos, por llamarlo así, es muy importante y es muy necesaria, porque es posible. Esa rama es posible. Hay otras ramas, por ejemplo, de la interpretación histórica, que son mucho más difíciles que esa. Por ejemplo, la historia no te puede repetir con absoluta sinceridad frases históricas, y las que hay son sumamente dudosas. Claro. Cuando alguien dice, sí, porque fulano dijo, bueno, voy a decir el personaje histórico. Sí, sí. Voy a decir el personaje histórico, perdón ahí, pero bueno. Clemencia para los vencidos. ¿Quién lo escuchó? ¿Y quién lo anotó? Exacto, sí. ¿Quién lo anotó? ¿Quién tomó lo grabarnos? ¿Quién tenía un lápiz ahí en ese momento? ¿Quién lo recordó? Y ya te pongo en un problema, ya te dejo en un problema, porque esa frase que yo en especial cité, estoy casi seguro que no existe ningún documento histórico y que ha sido repetido a lo largo de la historia a través de la tradición oral. Pero la tradición oral es una forma de repetir de memoria lo que uno registró. Claro. Que pudo haber sido otra frase similar quizás, pero la tradición la ha registrado así, bueno, y hoy perdura, obviamente. Claro, capaz que alguien dijo perdónenlo, y otro se puso más fino y pidió clemencia, y otro ya le agregó y quedó una frase preciosa. Es que
Es que dicha en el medio de una acción bélica suena más al discurso al discurso escrito que otra cosa, pero no importa. Pero te digo, esa reconstrucción que tú haces es muy buena y es muy necesaria y permite comprender una cantidad de cosas que la historia a veces, si no las considera, no entiende cabalmente todo como ocurren los hechos históricos. Qué grande. Cristian, bueno, muchísimas gracias por la charla. Acá me pasan un nombre, dice, preguntarle si conoce a Tomás Sansón Corvo. Doctor en lo conozco, historia, fue dice. docente mío de historiografía, excelente profesor porque justamente nos enseñó que la historia a lo largo del tiempo se ha escrito y se ha divulgado a través de diferentes corrientes. O sea, no todos los historiadores hablan de una especie de matriz en la cual todos te hablan y te la cuentan del mismo modo, sino que la forma también de hacer historia tiene su historia. Genial. Eso me gusta. Esa vuelta me gusta, esa vuelta de palabras. Cristian, ha sido una de las charlas que he disfrutado más. Un abrazo grande. Bueno, vamos a hacer alguna otra charla de temas puntuales después de Durazno. Te agradezco un montón. Siempre hemos tenido, cuando nos encontramos, lindas charlas y siempre hemos terminado con conversaciones de las cuales yo he sacado mucho conocimiento. Te agradezco por estar disponible y por estos minutos y un abrazo grande. Gracias a vos, Nacho, y a la orden. Dale, un abrazo grande, Cristian. Chau.